Catártico a mitad de la semana. ...22:34, te prometimos que vamos a hablar toda la noche de la Antártida. Bueno, no sé si toda la noche, pero un buen rato de la Antártida. Y vamos a cumplir porque lo prometido es deuda. Hablábamos de la importancia de discutir los hitos argentinos en la Antártida. ¿Cuál les quedó? ¿Qué hito histórico, político, militar de Argentina traerían de sus pasos por la Antártida? Y que hay que salir a militar. No sé, yo te cuento, nosotros fuimos a Malvinas. Si vos no conocés la historia del Gaucho Rivero, te tienen que agarrar una maestra, atar a la silla y contar 3 veces la historia del Gaucho Rivero hasta que la entiendas. Capaz con un método más pedagógico, ¿no? Pero se entiende a lo que voy. ¿Qué historia antártica tenemos para contar de nuestro país? No, por decirte una de las una historia que no es muy conocida, es un rescate que tiene que ver con los ingleses. Bien. Y tiene que ver con... Me gusta que lo decís, para los que están escuchando la radio, con una remera que dice Inglaterra la concha de tu madre. Gracias, Belu, por decirlo tan claramente. Sí. Es una... Bueno, para los que son futboleros la van a entender porque es una bandera que desplegábamos en cada mundial. ¿Qué? Una larga y Inglaterra la concha de tu madre. Sí. Último programa al aire, un beso. Decí que cerraba el INAD y todo esto. Bueno, dale, ¿qué nos ibas a contar? Hay un rescate que es el rescate de Fossil Bluff. Lo hace un avión de la Armada. Esto para mis amigos marinos que están escuchando, que no todo es ejército. Hay al otro lado de la Antártida Oriental. O sea, piensen en la Antártida como los que me están escuchando nomás, es un continente que está podemos decir, en el sur del mundo entero. Entonces toca con Sudamérica, toca con Sudáfrica, toca con Oceanía, porque abarca, es enorme, 14 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, del lado oriental de la Antártida, o sea, el lado más de Oceanía, quedan varados y lastimados un inglés y un australiano, trabajando para el British Antarctic Survey, que es como el organismo, como el Comando Conjunto Antártico inglés. Le piden ayuda a la Argentina, porque la Argentina era muy buena rescatando, tenemos desde 1902 historia rescatando gente, extranjeros, y de hecho este verano, hace un mes o dos, nuestra Armada rescató un barco chileno que había quedado varado en el mar Antártico, en el mar de Weddell. Bueno, los tipos tenían un avión, un DC-3, que si alguno lo escuchó, es un avión bastante precario, y le dijeron, tienen que ir a rescatar a estos tipos. Bueno, el viaje duró como 19 días, y lo iban haciendo en tramos. Era un avión que no estaba preparado ni para volar de acá a San Fernando, o sea... Jugate y subite a esto. Me recuerda mucho al avión de Fitzgerald, la verdad que lo estoy buscando. Bueno, sí, el que está en el Museo Malvinas. Sí. Yo con ese avión no voy a ningún lado. No, y de hecho, si tenés un ser querido, le decís no te subas, negro. Y el chabón fue a Malvinas, un desquiciado y un patriota. Y bueno, los tipos lograron el rescate. El avión se les rompió en el medio, casi se les prende fuego, casi mueren muchas veces. Salieron de Petrel se funda en el 52 y tenía una mini pista. Bueno, salen de Petrel, hacen como un camino de postas, rescatan a los tipos, los traen, toda una hazaña, salió en todos lados. Cuando los tipos vuelven a Buenos Aires, los reciben como un recibimiento triunfal, porque claro, se hizo, y la reina de Inglaterra los condecora a los pilotos. Opa. Los condecora. El piloto cuando sucedió la guerra de Malvinas, el tipo fue a la embajada y dejó la condecoración en el escritorio. Excelente. Dijo que no podía mantener esta condecoración, siendo que su país estaba en guerra con el propio. Pero bueno, de así hay un montón de historias, tipo que fueron el primer piloto que atravesó la Antártida transversalmente fue un argentino, el primero que llegó al Polo Sur en una expedición con trineos y desde la Antártida Occidental fue un argentino. Con trineos. Claro, trineos y perros. La Argentina tuvo una raza de perro antártico. A ver. El perro polar antártico argentino. Ahora lo tengo que googlear. Sí, lo estoy viendo. Pero ya no hay más perros. No, ya no hay más. En esa época, los perros, qué hermoso bicho. Era un tipo enorme. Los últimos no se continuó la raza porque el Tratado Antártico el Protocolo de Madrid de 1991
prohibió la fauna extranjera, o sea, no autóctona en la Antártida, entonces los perros se tuvieron que ir, se fueron a Tierra del Fuego, pero hay una foto muy conocida del general Pujato con un perro, tipo, eran enormes, era una mezcla de samoyedo siberiano y exclusivamente diseñado en Argentina para aguantar el frío. Hay un montón de historia, tenemos nacimientos en la Antártida, los únicos nacimientos son sudamericanos, 11 pibes y pibas, son 8 argentinos, 3 chilenos. Mirá vos. Mirá qué bueno. Hay un montón de hitos que en su momento contribuyen a esta cuestión de Argentina como potencia en la Antártida, y también hoy, aunque hay como un paraguas de soberanía por el Tratado Antártico, a que la Argentina tenga, bueno, che, ¿por qué ustedes por qué reclaman? Y por esto. Claro. Creo que es importante también destacar, quizás no es un hito histórico, pero sí están haciendo historia cada vez que viajan, que es el papel de los científicos que trabajan mancomunadamente en la Antártida con el personal militar, ¿no? En múltiples disciplinas, desde oceanografía, bueno, el estudio de la paleobiología, el estudio de los fósiles, acampan en condiciones súper hostiles durante días, meses, para obtener muestras que después estudian a través del... O sea, todo está coordinado por el Instituto Antártico Argentino. En su momento era así, cuando viajamos nosotros. Estoy un poco desactualizada sobre cómo está la situación hay que ver ahora. si sigue existiendo el Instituto Antártico, Antártico, y el ya lo sistema vendimos. científico, bueno, que está bastante mal. Pero bueno, el rol de los científicos en la Antártida es clave. Retomando lo del Tratado Antártico, en la Antártida solo se pueden hacer actividades con fines pacíficos. Ujú. Ninguna actividad militar, digamos, que tenga militar, claro, que esté vinculada a una guerra ni nada por el estilo. Ujú. Por ende, la actividad científica es clave también para ejercer la soberanía en el suelo, en el continente blanco. Leo, ¿alguna anécdota, historia, relato? No, paso. Pasás en Sí, esta. paso. Bueno, súmate, Belu, que después yo tengo la pregunta No, picante. quiero que la cuestión de los científicos que decías, ¿recordás Sí. alguna historia que hayan hecho que digas, wow, esta persona se vino de no sé dónde hasta acá, no tenía antes capaz que conciencia dónde estaba yendo, o capaz que venía investigando, no sé, algo que me puedas contar de alguno? Generalmente, bueno, lo que es científicos tienen un proyecto, o sea, está todo muy premeditado, digamos, Ujú. y se destinan recursos y demás. Por ahí, en el lado más militar, recuerdo historias de distintos puntos del país, ¿no? Igual los militares también están acostumbrados a ir cambiando de Claro. destino, ¿no? Y es como un premio, por ejemplo, llevar a las familias, ¿no? Ah. En el fin de la carrera militar, él podrá contar mejor, pero bueno, poder viajar con sus hijos y invernar o pasar todo el año allá con su familia, es como al final de la carrera. Eso es lo que me han transmitido en las entrevistas. Y después de los científicos, o sea, todo se arma el programa anual antártico y está todo más premeditado, pero bueno, siempre es un orgullo para ellos ir a trabajar allá porque son muestras únicas, muy poca gente puede viajar y sobre todo investigar. Recuerdo, por ejemplo, trabajos que hemos entrevistado en el buque y en las bases sobre biorremediación de los suelos, porque en la Antártida las bases antárticas se siguen abasteciendo en la energía a través de los hidrocarburos y a veces hay contaminación por el solo hecho de que el humano permanezca ahí genera un poco de contaminación y estos científicos del CONICET habían generado una investigación donde los mismos microorganismos que estaban en el suelo podían biorremediar, o sea... Wow. No necesitaban ningún agente externo para sanear el suelo. Exactamente. Se comían el petróleo del suelo. Exactamente. Sí. También Wow, como una hubo planta que come científicos petróleo. que fueron en el buque estudiando microplásticos en el agua durante todo el recorrido, ¿no? Bordeando la costa argentina hasta llegar al mar de Weddell, mismo en las bases antárticas. Una investigación que se hizo a nivel internacional, que fue muy importante, fue una de las primeras. Después de todo, me acuerdo, pero no sé si querés seguir. No, Está bien, yo me dale. quiero... me Vas. voy a meter en el Me barro. quiero Me voy a meter en el monopolizar. barro.
Estamos todos muy lindos. Estamos todos muy lindos, estamos todos de Todo acuerdo, pasemos. pero nosotros hacemos este programa para polemizar y para hacer quilombo. ¿Saben cuánto sacó Javier Milei en la Antártida en las elecciones primarias? En las elecciones primarias donde tenía gran cantidad de candidatos. 68%. Vamos despacio. ¿Saben cuánto sacó Javier Milei en el balotaje en la Antártida, donde la inmensa mayoría de la población son trabajadores militares o científicos? 90%, repito, perdón, estás escuchando ahí, está en la radio de las madres, ¿no? 90% de los votos. Y tenemos amigos en común, tenemos amigos con una mirada muy soberanista, somos un medio con una mirada profundamente soberanista, y muchas veces cuando vos le planteas esto, obviamente a alguien que tiene una mirada soberana y es compañero, te dice, no, pero vos tenés que entender que, dos puntos. Espera. No me vengas con que yo tengo que entender nada, una mirada conciliadora, ¿no? Una mirada codescendiente. Son tipos que en la opción entre Milei, un tipo pro-británico, y el desastroso candidato Sergio Tomás Massa, que presentamos como Campo Popular, de hecho uno de los peores candidatos que podríamos haber llegado, eligieron votar a Javier Milei. ¿Por qué pasa esto, querido compañero David Pizarro Romero? ¿Y qué podemos hacer? Digo, ¿por qué pasa esto? Un pequeño análisis sociológico. ¿Y qué hacemos? Y después, ¿qué hacemos para tener un ejército que sea más parecido al de Pujato, al de Sabio, al de Valle y Tanco y al de Perón, que al ejército que bombardeó nuestra plaza? Sí, bueno, yo creo que iguales son ya el ejército la marina que bombardeó la plaza en el 55, pues fue la marina, no fue Bien, la Fuerza Aérea. Bien. La aviación naval. Y el ejército que desapareció nuestros compañeros en el 76, creo que este es otro ejército. Respecto a tu pregunta, yo, respecto a lo de Massa, por ejemplo, yo creo que hizo la mejor campaña que yo vi en mi vida, la hizo el tipo. Ahora, después sus ideas, eso es otra cosa. Bueno, volviendo a la pregunta, mirá, es complejo. Yo estuve en las elecciones. ¿Viste balotaje? Claro, yo estaba en Petrel. ¿Votaste en Petrel? ¿Sos No. el único voto que no votó a Milei en la Antártida, acaso? No pude votar porque no había hecho el cambio de domicilio. Los antárticos, los que van a invernar, hacen el cambio de domicilio. ¿Hacen el cambio? Claro, antes de viajar figura en el DNI, te figura base Petrel, bueno, Tierra del Fuego. De hecho, tengo fotos acá sobre la urna y demás. En Petrel votaron 20 personas, yo logré generar 4 votos en blanco. Excelente. Y uno labor. votó a Massa. Muy Muy bien. bien. Igual fue la base en que mejor no fue. Fue muy loco porque alguien votó a Breckman en las anteriores. No lo puedo Debe creer. haber sido un científico. No volvió. No, mirá, la cuestión es muy complejo, qué sé yo. Yo vengo de una reunión con unos compañeros, un encuentro de filosofía en un lugar que pertenece al sindicato de AFIP. Un montón de compañeros, ahora dentro de AFIP, un montón de trabajadores de Estado votaron a Milei. Sí. Yo doy clases, soy docente, tanto universitario como secundario. Más de la mitad de mis colegas, tanto en el secundario como en la universidad, en una universidad del conurbano del Estado, creada en los últimos años bajo la gestión kirchnerista. No, perdón, bueno, esa la creó Menem, pero no importa. Le dio un auge el kirchnerismo, votaron a Milei. Entonces, y son docentes, los otros son trabajadores del Estado, que todos están sufriendo. Entonces, ¿por qué los militares serían una isla? Sobre todo, y yo me dedico mucho a defensa, yo soy muy crítico de las gestiones desde que volvió la democracia en cuanto al tratamiento sobre la defensa. Desinversión, no hay un plan para el tema de viviendas, como vos bien dijiste, Ornella, los militares se viven mudando, cada 2 años los oficiales cambian de destino, cada 5 los suboficiales. No hay un plan para los tipos se tienen que mudar, conseguir colegios, no hay viviendas, la obra social que es IOFA es un desastre, hay desinversión, no tienen armamento, no se pueden comprar los uniformes. Años de reventar fabricaciones militares. Un cabo cobra 500.000 pesos. Entonces, y no es que el primer gobierno que mejoró un poquito el salario militar fue justamente el gobierno de Alberto Fernández con la gestión de Tayana en el 2023, o sea, el último año. Que después Milei canceló. Eran 5 cuotas que pagaron 3 con Tayana, con Fernández. Milei lo canceló. Ahora, hay como una desinversión y una pobreza estructural donde la mitad de la gente de la fuerza es pobre,
que viene desde hace muchos años con todos los gobiernos. Yo obviamente distingo, el macrismo fue muchísimo peor para las Fuerzas Armadas que cualquier otro gobierno peronista o pseudo peronista. A eso le sumás la cuestión ideológica de que los tipos, me ha pasado, no sé, estoy en el comando y viene un sargento que tiene 30 años y dice, che, hoy uno de los tuyos, porque aparte ellos no... Por ahí les cuesta distinguir lo que es de izquierda, lo que es peronista. Para ellos... Todos son comunistas. Claro. No, son del otro lado. Entonces Sí. viene y dice, me puteó uno, me dijo, milico de mierda, no sé qué. Y dice, ¿yo qué tengo que ver? Yo tengo 30 años, me rompo... Voy a la Antártida, no tengo nada que ver con... ¿Por qué me putean? ¿Viste? Entonces también hay una cuestión del otro lado. Si nosotros nos ponemos a cantar, el que nos salta es militar en cada recital que hay, entonces los tipos son del pueblo, o sea, no nacen de un repollo. Viven en tu barrio, van a tu colegio, fueron a estudian o trabajan. Entonces, hay como una cuestión de una grieta que ellos, no ellos, pero sus antecedentes, sus ascendientes generaron en los 70, sobre todo con una historia de golpe de Estado. Pero bueno, después de 40 años de democracia tenemos que empezar a romper un poco eso. Y la otra cuestión que quiero decir es que uno por ahí piensa que los militares saben de geopolítica, estudian, te leen, no sé, a Rapaport o te leen, no sé. A Perón, que era un Perón. profesor de historia militar. Y no, porque, por ejemplo, Petrel, teníamos 3 oficiales, un teniente coronel, que hoy es un gran amigo y está como comandante en Río Mayo. Martín, te mando un saludo si por alguna casualidad llegas a escuchar esto. Pero después eran suboficiales, carpinteros, mecánicos, electricistas, y son tipos que viven para arreglar puertas, arreglar la lucecita, se cagan de frío, cumplen órdenes, pero no tienen una idea y están en la Antártida y les da orgullo, y yo creo que si hubiera un conflicto armado se morirían por la bandera, no, sin dudarlo. Pero después en el día a día no tienen un razonamiento más allá, porque también hemos fallado en capacitarlos. Una falencia institucional, a mi entender, grave de nuestras Fuerzas Armadas en democracia, que es la formación, Sí. no te digo la formación política, te digo... El tema es que la formación depende del Estado. Ellos implementan los planes. No es que el militar dice, hay un coronel y dice, bueno, ¿qué van a aprender los suboficiales? No, todo baja del Estado. Y están tan subordinados a la política. Yo hice una maestría en estrategia y geopolítica de la Escuela Superior de Guerra. Y lo que todos los oficiales te decían es, nosotros, como militares, como Fuerzas Armadas, ejecutamos lo que nos dice el poder político. Y en el mejor de los casos, si nos piden, aconsejamos. Nada más. Y era como un... Entonces, hay también una cuestión de comodidad, de bueno, si los políticos son un desastre y no hacen nada, no invierten, no miran la geopolítica, o los políticos nuestros no saben nada de geopolítica. Vos le preguntás a cualquier de los nuestros y menos de los otros, sobre cuestión del Atlántico Sur, Sí. y no tienen ni idea. Entonces, si los tipos, en parte por la cuestión ideológica, en parte por una comodidad, bueno, el político no hace nada, yo también me dedico a ascender, a arreglar la lamparita, haciendo de grado, voy a la Antártida, cobro un sueldo, trato de jubilarme, de comerme un asado, como cualquier, y no me meto en política. Entonces termina pasando que viene, por ejemplo, la fórmula de Milei Villarroel prendió mucho precisamente por Villarroel. Villarroel tenía un gran discurso en ese sentido, para mí es totalmente enemiga porque más encima tiene un discurso acertado en lo que tiene que ver con defensa, pero es negacionista, es todo lo que sabemos que es. Sí, casi es parte de un gobierno pro-británico. Claro, que entonces, habla de la autodeterminación. y termina de los votando la leva César Rigui, entonces, por otro lado, también te mata. Pero en el discurso, en la campaña, ella decía la fuerza, todo lo que teníamos que decir nosotros, que hay que priorizar a las Fuerzas Armadas en el sentido de mejorarles el sueldo, de darles el lugar que les corresponde, no como securitización, no securitizarlas, sino como quiere el PRO o Bullrich o Petri, de que vayan a arrestar un narco o que tengan poder de policía, porque eso es bajarles el nivel, sino que prepararlas, capacitarlas. Entonces ese discurso aprendió y los tipos dijeron, bueno, está esa, más la carga ideológica, más años de desinversión que culpan a todo el mundo, y este tipo no era ni del PRO ni peronista, y yo creo que fue un combo para el desastre, y muchos de esos están arrepentidos. Y muchos te dicen, bueno, igual es más de lo mismo, si nos cagó nos cagó Alberto, nos cagó Cristina, nos cagó Néstor. Yo igual tengo que visión. laburar. No, igual, claro, igual, y muchos se van de baja. Ahora, por ejemplo, los sueldos están tan mal que este mes ya llora en una cosa que para mí es súper pro norteamericana, que es, y incluso es como un entrismo mandado a desguarecer nuestra fuerza. El tipo creó como una policía de élite en Córdoba, que aparte los cordobeses reprimen,
Bueno, ahí tengo muchos amigos, le mando un saludo a Rodrigo desde el Infante Terrible, que es un medio cordobés. Sí, Rodrigo Compañero. Saboretti, Sí, compañero y gran amigo. compañero. Bueno, ¿y qué pasa? Los tipos crearon esta policía y las Fuerzas Armadas están yendo en masa, los suboficiales, a la nueva policía fuerza. cordobés, porque cobran el triple. Claro. Entonces, yo tengo un amigo que es cocinero, el tipo es paracaidista, comando, montañista, y cobra 900.000 pesos, y tiene 2 hijos, ¿cómo vivís con eso? Entonces, también hay que tener en cuenta estas cuestiones, porque cuando hay un conflicto, y yo lo puedo decir bien, porque en la Antártida no hay un conflicto, pero sí hay situaciones límite, los tipos vamos a pedir que ellos den la cara. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso, de darnos una política integral, de capacitación, de tener un ejército, como decís vos, sanmartiniano, de Perón, de Mosconi, de Sabio, de Baldrich, porque aparte, si nosotros hacemos historia, las grandes epopeyas argentinas de industria, de tecnología y de ciencia, las empezaron los militares. Eran militares piolas, como Perón. Entonces, si queremos volver a esos tipos, tenemos, aparte de capacitar, darnos una autocrítica y una política integral sobre todo el desarrollo de la defensa nacional. ¡Pah! ¡Qué programa que podríamos hacer! Podríamos hacer un Sí, sí, programa entero un hablando de la programa entero de necesidad de defensa. repensar un ejército nacional. Digo, un ejército como el de San Martín, que no conforme con liberar a Argentina, cruzó los Andes para libertar otros países, para Como correr el a los 8, gallegos. Rivero que corrió los ingleses y después estuvo peleando con Rosa. Todo, y después volvió a la vuelta obligado para morir como un verdadero patriota. Belu, estamos cortísimos de tiempo, cerranos con alguna. ¿Cómo en tu rol en sus roles de periodistas, de comunicadores, nosotros desde que volvimos de Malvinas sentimos una necesidad total de malvinizar cualquier discusión, llevamos a Malvinas? Ustedes, de cuando volvieron de ahí, ¿cómo sintieron esa necesidad de que todo no sé si todo el mundo, pero sí por lo menos todos los argentinos conozcan más sobre la Antártida? Sí, no solo la necesidad, sino también la curiosidad de todas nuestras personas cercanas, ¿no? Que nos preguntaban lo que habíamos visto, que nos había llamado la atención, como eso también es lindo, porque no es solo la actitud de querer hablarte yo de este tema, sino el interés propio que hay en todos los ciudadanos, ¿no? Como da curiosidad. Claro. Por el simple hecho de que no es simple viajar allá. O sea, hay tours turísticos, pero son muy, muy costosos. Y aparte, estás mediodía, digamos, no estás mucho tiempo. Pero sí, esa necesidad pasa, tenés ganas de hablar de este tema, por eso también aceptamos venir, me parece, y cruzarnos con otras personas que hayan estado allá. Entonces, vos qué viste y vos a quiénes conociste, y capaz que empezás a conocer gente en común. Pero bueno, justo cuando volvimos fue todo el cierre de la agencia, entonces, quedó un poco ahí, todos los trabajos publicados ya no se pueden acceder, entonces fue difícil. ¿Dónde están? Nos escribe acá en el stream muchos mensajes, ahora leemos algunos, pero nos escriben en el streaming dónde pueden ver, por ejemplo, las notas o las fotos. ¿Hay algún lugar donde se puedan ver? Yo logré descargarlas desde Web Archive, que es un sitio como el lado B de internet. La Deep Web. Pero no, ¿Y en las este fotos, momento Leo? no. No, nosotros tuvimos la suerte de estar 40 días, que fue el primer periodo de la campaña de verano. En ese momento Telam tenía un convenio de cobertura y se iba a hacer por primera vez la campaña completa de verano, y se definieron 3 equipos. Un primer equipo entre Ornella y yo, compañera periodista y fotografía. El otro equipo era audiovisual, de video y no sé cómo se llama el productor, y el tercer equipo, que también era como nosotros, que ya directamente no llegó a viajar. O sea, nosotros pudimos publicar, recién había asumido el Milei, y el equipo audiovisual, todo lo que produjo ya directamente ni se publicó. Ya la agencia estaba... Qué desperdicio estaba de recursos, de laburos y de una tarea tan estratégica. Nos estamos yendo de esta primera hora, ¿no? Estamos yendo del tema Antártida. Silvia de Luján, mirá qué hermoso mensaje. Hace años que no escucho un programa tan interesante. Las anécdotas que contó el chabón son sublimes. Y después ese análisis político de la situación fue muy completa. Gracias a todos, más argentinazo que el Eternauta. Gracias, Silvia, qué mensaje más bonito. Ya casi que no tenemos tiempo, pero sé que vas a estar dando un curso, puede ser, David. Contame un poco de eso, y si alguno se quedó manija, que se pueda anotar. Bueno, sí, estamos con el general Calandín,
que fue el comandante del Comando Conjunto Antártico hasta junio del año pasado, que creo que es la persona que más sabe de la Antártida en el país. Estamos dando un curso virtual sobre geopolítica y Antártida. También hablamos de derecho, cómo está regulada la actividad antártica en la actualidad, la historia y el presente y el futuro de la Antártida. Nada, por mis redes o por el Instituto Aleván, que es quien nos está hosteando el curso, por así decirlo, que es el instituto también de otro militar peronista y nacionalista, que es un coronel mayor retirado, Camille. ¿Puedes decir tus redes? Sí, el Instagram es davidpizarro.r, Pizarro con una Z por las dos, porque no sé, porque lo escriben con dos como... Y por la pizza, sí, boludo. puede ser. Pizarro.r, y ahí me escriben, me preguntan y yo les digo. La última cosa que quería decir respecto... Milei, la Antártida es una política de Estado. Milei no va a cerrar abiertamente una base. Ahora la Antártida no puede funcionar sin tecnología, sin desarrollo científico. Como Ornella dijo, hoy lo que más importa para ejercer soberanía y para mostrar argumentos a la hora de discutir, tanto con Chile como con Gran Bretaña, con el mundo, es la ciencia. Entonces, si nosotros matamos las becas de la gente del CONICET, les pagamos 2 pesos, cerramos el cierre de Telam, por ejemplo, me entristece un montón porque hay una frase que dicen los antárticos que dice que no se puede defender lo que no se ama. Esto lo digo siempre, Sí. así que el que me está escuchando ya lo tiene internalizado. Meta que acá no lo escuchamos. No se puede defender lo que no se ama, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces el primer paso para poder defender nuestra Antártida es conocerla. Si conocés, como les pasó a ustedes, se van a enamorar como me pasó a mí, te enamorás, es algo que no puedes dejar de hablar del tema, porque aparte es propio, ¿entendés? No es que Claro. vos viste algo, no sé, fui a Disney, qué sé yo. No, fuiste a tu No, país. es nuestro, es totalmente nuestro, y alguien más. Entonces, la primera cosa es difusión, conocer. Ojalá que vuelva un gobierno nacionalista, que vuelva un gobierno con una mira un poco más amplia, que reabra Telam, que podamos difundir la Antártida. Perón en su momento tenía para los recién casados, había turismo antártico para los recién, en vez de irte de luna de miel a Europa o a no sé, a Miami, Perón te llevaba en un crucero por Malvinas y por Antártida. Ay, me no, caso, hermoso. me da la excusa que necesitaba, mi amor, si estás escuchando. Que vuelva eso, porque la Antártida no está lejos, ¿sí? Está acá cerca, es territorio argentino, hay que integrarlo. Programón el del día de hoy. Quiero agradecerles a los 3: David Pizarro Romero, licenciado y profesor en Historia, investigador antártico. Chumén después si pueden su libro Petrel, Corazón del Esfuerzo Argentino en la Antártida. Ornella Rapalini, periodista que estuvo en nuestra Antártida Argentina. Leo Vaca, fotógrafo. A todos los pueden seguir en redes sociales. Mañana vamos a estar subiendo un recorte, ¿no? Sí, sí. A el Instagram del Grito del Sur. Así que muchas gracias por venirse a este programa. Y nosotros vamos a seguir una horita más en esto que se llama Y si sale bien. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo